Noche, como más les guste, estamos ante un nuevo programa, el primero del mes de julio, de Abrir los Ojos, por la FM AZ 92.7. Les recuerdo, como lo hago todos los viernes, que si no lo pueden escuchar hoy, o bueno, por cuestiones de trabajo, de lo que fuese, cuestiones personales o laborales, como dije, pueden volver a verlo y escucharlo mañana sábado, sábado 3 de julio, en el mismo horario. Y por supuesto también por la FM AZ 92.7. Y también por las redes sociales de nuestro programa, por Facebook, Trevino Susana-Alo, por la cuenta de Instagram, y después se transmite por el canal de YouTube, que ahí sí es el apellido como corresponde, Treviño Susana Alo, las siglas de Abrir los Ojos. Bueno, en el programa de hoy tendremos a una persona que considero muy importante, de una muy intensa actividad en el terreno de la reivindicación de los derechos humanos, de un gran colectivo de personas que hasta hace muy poco tiempo, dentro de los tiempos de la historia, muy poco tiempo, inclusive ya muy avanzado, el siglo XX, e inclusive en este siglo XXI, no eran considerados como tales. Y estamos hablando de Esteban Paulón, por quien siento un gran respeto, por, reitero, sus conocimientos, su militancia, su activismo, su defensa permanente, constante, incesante en pro de los derechos de las personas homosexuales, del colectivo LGBT. Y justamente en el día de hoy, y no puedo dejar de mencionarlo, cuando se promocionó, o se difundió, mejor dicho, que iba a hablar en el día de hoy Esteban, recibí un mensaje que considero absolutamente contrario a los principios elementales, básicos, esenciales de derechos humanos, como el de una, no puedo decir colega, de una persona que pasó por la Facultad de Derecho y que evidentemente no entendió, no comprendió absolutamente nada, ni de derecho, ni de justicia, ni de derechos humanos, directamente los debe desconocer, que dijo, SIC, este es el que quería transformar durante el gobierno de Lifchitz en todos los niños en trans. Esa persona la considero realmente, y sin ningún tipo de eufemismos, o por lo menos persona con apariencia de ser humano, absolutamente fuera de todos cánones de respeto y de una ideología nazi. Porque siempre hay que recordar, y desde mi parte siempre lo recuerdo, que durante la dictadura, el genocidio, el régimen nazista, que todavía hay muchos que creen en ese superhéroe, muchos y muchas, ¿no? Por supuesto, los denominados neonazis, que en realidad son nazis, ¿no? Neonazis, siempre fueron nazis, discriminaban al otro, al diferente, ya fueran judíos, gitanos, homosexuales, en fin, la supremacía, el predominio de la raza aria y por supuesto de personas que se las considerara normales. Hay que ver qué criterios tienen para la normalidad. Bueno, independientemente que no es menor, todo lo contrario, y de esta digresión que hice,
bajo digresión, vamos a tener la palabra de Esteban Paulón y haremos unos comentarios sobre algo que está sucediendo cada vez con más frecuencia y es muy paradójico, ¿no? La situación del síndrome del quemado o el síndrome, en el anglicismo, del burnout, mientras hay personas que están sin trabajo y que casi diariamente pierden sus lugares en los puestos de trabajo. Bueno, de eso haremos una reflexión, y es un tema que realmente da y que nos sucede no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, y está siendo estudiado ya desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 por los organismos internacionales como ser la OIT, como ser la OMS, por supuesto, distintos ministerios respectivos en los distintos gobiernos, y es un fenómeno muy nefasto que de hecho no comenzó ni se produjo con la pandemia. Ya desde hace años, quienes también desde hace años estamos investigando, trabajando, estudiando, no solamente en escritorio, sino en terreno, con personas, con seres humanos, el fenómeno bestial de la violencia o del psicoterror, o del acoso moral, como lo llamó en su momento Marie-France Irigoyen. También sabemos que existe y que es muy grave y hay que tratar de prevenirlo. La tarea de la prevención es muy importante. Lo que ocurre que en tiempos como estos, de tantos cambios tan rápidos y tan bestiales, a veces en días, a veces en semanas y a veces en minutos, es muy difícil la tarea de la prevención. Debió hacerse previo a la pandemia y solamente en muy pocos países o en muy pocos grupos, como ser la Unión Europea, pero con variantes en cada uno de los países que la componen. Tengamos en cuenta que Gran Bretaña no integra y nunca integró la Unión Europea, bueno, por decisión de los gobiernos de turno, ¿no? Pero bueno, esto es muy importante. Y antes del primer bloque, quiero también hacer una mención a un día que es de mucha importancia, como lo fue la conmemoración del Día del Orgullo Gay, el 28 de junio, y que yo diría casi por primera vez se vieron flameando, ondulando, inclusive en edificios públicos, en la Casa Rosada, y en edificios públicos y privados también, hay que decir públicos y privados, no solamente banderas, sino iluminaciones alusivas a la bandera que es propia de este colectivo de tanta importancia y que, como dije ya hace unos minutos, ha sido tan despreciado y sujeto a vejámenes, maltratos y muertes salvajes. También, y ya para finalizar con esta presentación un tanto larga, menciono actos de discriminación por parte de una persona contra una estudiante de medicina de nacionalidad o de origen colombiano que en una línea de transporte público, como es un colectivo, fue objeto de insultos, de amenazas referidas a su nacionalidad, y aparentemente la misma persona que fue filmada por pasajeros, un carácter muy violento, muy agresivo, por supuesto xenófobo, discriminatorio, también lo hizo ya hace unos meses contra una periodista, era palabra más, palabra menos,
que trabaja en uno de los medios o multimedios más conocidos de la ciudad de Rosario y alrededores, que es de nacionalidad española o de origen español, y esta señora, aparentemente la misma persona, bueno, tiene un odio, habla de indios, de negros, y muchas veces hemos escuchado esa bestial frase, y la digo como la he escuchado, y todas la hemos escuchado: estos negros de mierda, ¿para qué están? Que tenemos que mantenerlos, indios y etcétera. Palabras que indudablemente muchos piensan y no las expresan, como sucedió en ese mensaje tan bestial que mencioné, mensaje de texto, que obviamente no lo voy a eliminar, todo lo contrario, de una persona que pasó aparentemente por una facultad de Derecho, por una universidad, y demuestra todo lo contrario. Iremos a una pausa musical y continuaremos con nuestra columna en contra del burnout. 1, 2, 3,